Bien, pues vamos a continuar con la serie que el pastor ha estado compartiendo con nosotros durante un tiempo. La serie se llama Tiempos de Crisis. ¿Estamos viviendo tiempos de crisis, sí o no? Sí, ¿verdad? Estamos viviendo tiempos de crisis. Pero ahora déjeme decirle algo. En cada vida hay tiempos difíciles, por lo cual debemos de estar preparados. La vida duele. Déjeme decirle algo. Todos, incluyéndonos usted y yo, estamos expuestos a los tiempos difíciles. ¿Está de acuerdo? Estamos expuestos a las situaciones difíciles, a las adversidades, a las pruebas, a las situaciones difíciles. Y usted y yo ya sabemos lo que es pasar por tiempos difíciles y no es nada divertido. ¿Está de acuerdo? Nada divertido. Lo cierto es que las pruebas o los tiempos difíciles no son ningún motivo de gozo. Créame lo que no, pero deberían de ser un motivo de gozo. ¿Está de acuerdo? De acuerdo a la palabra de Dios, debería ser un motivo de gozo las pruebas y las circunstancias difíciles. Pero ¿cuántos se gozan en las adversidades? Y no levanta la mano porque dice, ay no, yo lo levanto porque luego saliendo de aquí me va a llegar la aflicción, ¿verdad? Pero, ¿sabe? Tenemos que confiar en Dios, créamelo. Por eso, en esta mañana yo he titulado este mensaje Viviendo los tiempos con sabiduría. Necesitamos la sabiduría de Dios para vivir estos tiempos. Cierre sus ojos un momento. ¿Qué le parece si le pedimos a Dios que nos hable? Señor, te damos gracias en esta mañana. Muchas gracias, Padre, por estos tiempos difíciles que nos has permitido vivir, Señor, porque no los estamos viviendo solos, Señor. Tú has estado en cada momento difícil y estarás en cada momento difícil. En ningún momento nos dejarás, Señor. Sabemos que tú, Señor, serás siempre el fundamento de nuestras vidas, Señor, para vivir las situaciones difíciles, las adversidades, las crisis en todos los sentidos de la vida, Señor. Hemos pasado muchos tiempos difíciles y aún ahí tú has estado, Señor. Aún allí, Señor, tú nos has sostenido y tú nos has llevado a lugares mucho mejores. Y sabemos que en esta ocasión no será la excepción, Señor. Ahí estarás tú, Señor, en cada momento difícil. Danos sabiduría, Señor, y fortalece nuestra fe cada día, Señor, en ti solamente. Padre, en el nombre de Jesús estamos agradecidos contigo, Señor. Amén. Déjeme enseñarle dos periódicos que en esta semana, bueno, yo trabajé mucho tiempo también en la banca y bueno, me gustan las finanzas y me gusta mucho la parte financiera de los periódicos. Y el día jueves 4 de diciembre del 2008 llegó el periódico y en la sección de finanzas decía lo siguiente: pegará crisis a México en el 2009. ¿Cuántos días faltan? Lo que resta del año. Ahora, ¿tiene temor? Pues sí, aquí sí es bien fácil, ¿verdad? No, y luego ya sale allá y ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a comer? ¿Y con qué vamos a pagar la renta? ¿Y si me quitan el trabajo? ¿Y si esto y si lo otro? Bueno, pegará crisis a México en el 2009. Tengo otro del viernes 5 de diciembre y dice: México va a su quinta recesión en 26 años. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos más de 26 años? ¿Cuántos tienen más de 26 años? Levante su mano. Hay algunos tienen 60 y no la levantan. Por fe tengo 15, por fe. Ay, por favor. ¿A quién trata de engañar? Por fe tengo 15. Déjenme decirle algo. La mayoría de esta congregación tenemos más de 26 años. Porque los jóvenes no están y los adolescentes, pues alguno que otro anda por aquí. Pero déjeme decirle, tenemos más de 26 años. Y déjeme darle las fechas de las recesiones por las que México ha pasado. Ok. Julio de 1982 a junio de 1983. 12 meses de recesión. Y octubre del 86 a marzo del 87, 6 meses. Y enero del 95 a diciembre del 95, 12 meses. Y, bueno, ahí ya le puedo decir y a medias porque ahí sí me quitaron la chamba, en esa recesión. Pero no se me nota. En ese tiempo era talla 32 de cintura y hoy soy 34, imagínense, para que vea cómo estuvo la recesión. Ok. 12 meses, de enero del 95 a diciembre del 95.
La siguiente, de julio del 2001 a marzo del 2002, 9 meses. Y estamos entrando 1, 2, 3, 4 a la quinta ahora en el 2009, dice ahí. ¿Usted qué cree? ¿Que Dios va a seguir estando con nosotros o no? Vaya conmigo al Salmo 112, versículo 7, por favor. Versículo 1, Salmo 112, versículo 1. Pero le voy a pedir un favor. No me crea a mí lo que yo le diga. No me crea a mí, créale a Dios lo que Dios le hable. ¿Está de acuerdo? Ok, Salmo 112. Salmo 112, versículo 1. ¿Ya lo tiene? Ok. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia. ¿Y qué hace? Presta, dice. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. Vea lo que dice el versículo 7. No tendrá temor ¿de qué? De malas noticias. ¿Por qué? Porque su corazón está firme, confiado en Jehová. Oiga, si ese tipo de palabras no alienta nuestra vida, entonces ¿qué necesitamos? Yo sé que muchos de ustedes están pasando por una crisis, y no por la crisis financiera que tanto se habla, ni tanto énfasis le estamos dando. Muchos de nosotros seguimos pasando por tiempos difíciles aún desde antes. Aún desde antes hemos pasado tiempos difíciles, y no es la crisis que estamos viviendo ahora, pero sabe, ahí es donde nosotros tenemos que confiar. Por eso yo le titulé a este mensaje, Viviendo los tiempos con sabiduría. Tenemos que aprender a vivir con sabiduría los tiempos. Tenemos que pedirle sabiduría a Dios para discernir el tiempo que nos ha tocado vivir. Sin la sabiduría de Dios, discúlpeme, pero usted nunca va a entender los propósitos de Dios para los tiempos que estamos viviendo. Tenemos que tener sabiduría de Dios cada día. ¿Y cómo vamos a adquirir la sabiduría de Dios? Estando diario en su presencia, teniendo una relación personal con Dios, leyendo su palabra, teniendo tiempo para pasar con Dios. Ahí es cuando nuestra sabiduría va aumentando y podemos entender los tiempos de Dios. Muchas veces los tiempos se vuelven difíciles en nuestra vida porque no entendemos lo que Dios nos está enseñando. Vaya conmigo a Isaías capítulo 26, por favor. Isaías capítulo 26. ¿Lo tiene? Isaías 26:3, por favor. Dice, tú guardarás. ¿De quién está hablando? ¿Quién nos va a guardar? Pues Dios. ¿Está de acuerdo? Que Dios nos va a guardar. Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Porque qué? Porque en ti ha confiado. No está confiando en la crisis, no está confiando si el dólar subió o el dólar bajó, que el Dow Jones está más alto, que está más bajo, que la bolsa mexicana de valores ya cayó, que se levantó la asiática y que la londinense está peor, y que a mí qué me importa si tengo a Dios conmigo. A mí qué me importa si tengo un Dios que es más grande que cualquier problema. Dígale a su problema qué tan grande es su Dios. No le diga a Dios, no vaya con Dios y le diga, Señor, tengo este problema. Dígale a Dios qué tan grande es lo que Él es para usted. Dígale, Señor, qué tan grande eres para mi vida. Y dice, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Fíjese, la fortaleza de los siglos. ¿Cuántos años es un siglo? 100, ¿verdad? Un siglo. Entonces, ¿también está el año 2009 en la mano de Dios? ¿Y el 2010? El 11. ¿Se acuerda la crisis que había en el año 99, cuando se iba a terminar el año 99 y iba a comenzar el 2000? Había un temor, había un pánico en la gente. Había un pánico porque andaba ahí, no, que al 2000 llegarás, del 2000 no pasará, y andaba la gente ahí. Y ¿sabe? Ese es el problema de la gente
de los cristianos también, de que nos creemos lo que vemos, lo que escuchamos y lo que la gente dice. Tenemos que creernos lo que la palabra de Dios dice. Eso es lo que realmente transforma nuestras vidas. Eso es lo que realmente debe ser el fundamento de nuestra vida, lo que la palabra de Dios dice. Ahora, no es nada fácil, no se goza uno tan fácilmente en medio de las circunstancias. Vaya conmigo al libro de Santiago, por favor. Es cierto que las pruebas o los momentos difíciles no son ningún momento de gozo, pero deben de ser, debemos de gozarnos en medio de las adversidades. Eso dice Santiago. Y después decimos, ¿por qué? ¿Cómo está esto de Santiago? No lo entiendo, no lo comprendo. ¿Qué dice en el versículo 2 del capítulo 1? Por favor, vaya conmigo, Santiago capítulo 1, versículo 2. ¿Lo tiene? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces, ¿qué? ¿Debemos de gozarnos en medio de las pruebas, sí o no? ¿Y usted lo hace? Versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Cuando dice perfectos y cabales, está hablando de para que seas maduro, para que crezcas espiritualmente hablando. Dice que tenemos que experimentar esta parte. Mire, la verdad es que nadie ha vivido una vida totalmente libre de dolor. Usted puede decir, uy, pues qué chiste, Santiago vivió un tiempo caminando con Jesús, conoció a Jesús cara a cara, y bueno, pues qué chiste, ahí su fe creció, su fe se fortaleció. Déjeme decirle algo, nadie ha vivido una vida totalmente libre de dolor. Y si usted quiere, vea la Biblia. Nadie ha vivido una vida libre de dolor, de incertidumbre, de estrés, de pruebas, de crisis financieras o crisis económicas. Abra la Biblia y vea cualquiera de los personajes de la Biblia, comenzando por la vida de Jesús. ¿Usted cree que la vida para Jesús fue fácil? ¿Sí o no? ¿Sabe cuántas veces oró? 3 veces al Padre diciendo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga tu voluntad. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y probablemente tú estás orando lo mismo. Señor, pasa esta crisis, Señor. Pasa este problema. Señor, que este problema familiar, esta enfermedad, pásala, Señor. Ya, Señor, ya estoy harto, ya estoy cansado de lo que estoy viviendo. Error más grande. Tenemos que confiar que todo lo que Dios hace, lo hace bien. Y vemos la vida de Jesús. ¿Qué le parece la vida de Moisés en el desierto? ¿Usted cree que la pasó fácil? ¿Sí o no? La vida de Job, ¿qué me dice de Job? ¿Estuvo sencillo? ¿Qué me dice de la vida de Pedro, de Pablo, de David, de Daniel? Cualquiera de los personajes de la Biblia. Y mujeres también en la Biblia, que en un momento u otro pasaron angustiosos momentos de dificultades y de sufrimientos. Ahora fíjese, miles de años después, los servidores de Dios, los discípulos de Dios, seguimos teniendo tiempos difíciles. Seguimos teniendo tiempos difíciles y vamos a seguir teniendo. Y nuestros hijos tendrán tiempos difíciles, ¿está de acuerdo? Pero por eso usted y yo ahora como padres tenemos que prepararnos con sabiduría para dejarles a nuestros hijos la mejor herencia de confiar en Dios, de vivir una vida recta delante de Dios, para que cuando vengan los tiempos difíciles en sus vidas, ellos tengan de dónde agarrarse, de dónde sujetarse y no caer. Porque los tiempos cada día van a ser difíciles, pero tenemos a Dios. Imagínese la gente que no tiene a Dios. Yo le decía a Toño Correa, platicamos por teléfono un día que estábamos hablando de la situación y le decía, estos son como exámenes parciales. Platicando con el pastor veíamos la vida de esta manera. Mira, esto que está pasando es un quiz, así le llaman los niños en el colegio, ¿verdad? Es un quiz, que es, llegan y el maestro le dice, saca una hoja y les vamos a hacer un quiz. Ya saben ellos que es un examen parcial rápido de lo que sabes en el momento. Y yo le decía, estos son como los quizzes, los exámenes parciales en la vida. Dios te prueba para ver qué tan fuerte y qué tan fortalecida está tu fe. Y si sacas mala nota, el Señor no te va a reprender, te va a ayudar a que cada día
tu fe sea fortalecida y vas a seguir pasando los exámenes parciales para que el día de mañana, cuando tengamos el examen final, seamos aprobados. Y eso es lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Dios está tratando y está preparándonos para que usted y yo le demos la respuesta a Él. Miles de años después seguimos teniendo tiempos difíciles. Por eso es muy importante que usted y yo aprendamos a vivir los tiempos con sabiduría para enfrentar los momentos duros de la vida. Porque déjeme decirle algo, los problemas llegarán. Déjeme decirle, van a llegar los problemas. Por eso Santiago ahí en el versículo 2 contiene una enorme perspectiva en cuanto a las pruebas y situaciones difíciles de la vida. La frase cuando dice, cuando os halléis en diversas pruebas, incluye 3 palabras clave que yo le quiero compartir de ese versículo. 3 palabras claves están ahí, ahorita las vamos a ver. En primer lugar, es significativo que Santiago utilice la palabra cuando. ¿Cuándo? Fíjese, Santiago está diciendo ¿cuándo? La palabra tener pruebas es asunto de cuándo, no de sí. ¿Me explico? O sea, tener pruebas es asunto de cuándo, no de sí. O sea, Santiago está diciendo, cuando tengas pruebas, cuando estés en un tiempo difícil, cuando llegue a tu vida una adversidad, cuando pases por un momento duro o una situación difícil en tu vida, no está diciendo, Santiago no está diciendo, si estás pasando por un tiempo difícil, si te llega alguna adversidad, no está diciendo Santiago de eso, está diciendo ¿cuándo? O sea, ¿qué quiere decir? Que van a llegar momentos difíciles a nuestra vida y tenemos que estar preparados. Santiago dice esta palabra, en segundo está la otra palabra, dice halléis. La forma verbal halléis implica que las dificultades y las adversidades surgirán de forma inesperada sin que haya tiempo de prepararse para ellas. Van a llegar. ¿Usted cree que la economía mundial estaba preparada para una situación como la que estamos viviendo? ¿Sí o no? ¿No? ¿Usted cree que los paisas en Estados Unidos estaban preparados para comprar sus casas y que ahora se las tengan que entregar a los bancos? No. Déjenme platicarle algo. Hace 21 años nos casamos, mi esposa y yo. Ella está aquí arriba. Y al año siguiente tuvimos a nuestra primer hija. Y fue un parto normal, salimos del hospital y al día siguiente o a los 2 días nuestra hija comenzó a tener temperaturas hasta de casi 40 grados. Y nosotros decíamos, no, bueno, pues es que a lo mejor porque la sacamos muy rápido y la metimos a la tal tienda y le dio el aire, o pasó esto, pasó aquello, pero ya a los 3-4 días ya estaban poniéndole cantidades exageradas de antibiótico, porque los doctores decían que traía una infección. Y como yo estaba en la banca en ese tiempo, pues tenía acceso a los servicios médicos y visitamos cantidad de pediatras. Fueron muchísimos los pediatras que visitamos y ninguno de esos pediatras acertaba con lo que nuestra hija tenía. Ya desde antes veníamos de un tiempo difícil, ¿verdad? Todo el embarazo ahí, pues confiando en las promesas de Dios. Y llega ella, comienza a estar enferma. Y hasta un familiar que es médico nos decía, ¿sabes qué? Pues háganse el ánimo, yo no le veo por dónde, yo la veo bastante mal, yo creo que no se va a lograr. Pero mi esposa y yo teníamos una promesa de parte de Dios, que Dios nos había prometido que íbamos a tener hijos sanos y felices, y nosotros estábamos creyendo en esa promesa. Tengo mucho respeto por lo que los médicos dicen, por el diagnóstico médico. Tengo muchísimo respeto porque para eso se han preparado por mucho tiempo, han estudiado por mucho tiempo la medicina, pero tengo más respeto por la palabra de Dios. Y si Dios dice que no me dejará ni me desamparará, yo sigo confiando en esa palabra, créamelo. Y sabe, cuando mi cuñado me dice, ¿sabes qué? No, ya, hazte el ánimo, y mira, está mal. ¿Sabes qué? Te respeto tu diagnóstico, pero creo lo que Dios nos prometió. Y sabe, fue un tiempo muy difícil para mi esposa y para mí, estar todos los días con nuestra hija a temperaturas muy altas, casi un año. Los fines de semana eran tremendos, así, pero algo Dios nos quería enseñar. Desde el viernes en la mañana hasta el domingo en la noche se terminaba la temperatura y nosotros ahí. Pero sabe, entendimos el propósito de Dios. Dios nos quería acercarnos más a Él y quería que dependiéramos más de Él y que confiáramos más en Él. Y eso es lo que Dios está permitiendo en tu vida con lo que estás viviendo. Que Dios quiere que tú te acerques, que dependas y confíes en Él.
no en lo que está a tu alrededor, no en lo que estás viendo, no en lo que estás oyendo. Dios necesita tu confianza, no necesita, Dios quiere tu confianza. Dios quiere que tu fe se fortalezca cada día, en cada momento. ¿Sabe? Ahora nuestra hija tiene 20 años y meses y por ahí anda para arriba y para abajo. Y gracias a Dios, sana totalmente. ¿Y sabe por qué? Porque esa era una promesa de Dios. ¿Y qué? ¿No es una promesa de Dios cuando te dice que no, Él no te dejará ni te desamparará? Dice, sigo leyendo ahí, dice, halléis, implica que van a venir y ni siquiera nos las vamos a imaginar por dónde. Dice, en tercer lugar, la otra palabra, usa un adjetivo ahí que dice diversas. Cuando halléis diversas, ok. Esta palabra diversas denota las formas siempre cambiantes y a menudo sorprendentes de presentarse las pruebas. ¿Cómo es esto? Bueno, van a venir situaciones difíciles. Yo le decía hace un momento de que en el 95 la crisis, la recesión nos pegó. Bueno, yo me quedé sin chamba. Yo era el director de la arrendadora donde yo estaba y pues lógico, era el sueldo más alto y me dice el director general, pues licenciado, le tenemos que recordar, usted es el más caro. Pues ni modo. Y es la última palabra, pues está bien. Me dice, ¿por qué está tan tranquilo? No, pues porque, déjeme decirle algo, hace más de 5 años yo estuve convencido de que este trabajo Dios me lo había dado. Y si ahora Dios me está cerrando la puerta aquí, es porque Dios tiene otra puerta abierta y mucho mejor para mí. Y me dijeron ellos, oiga, pues qué pensamiento, se me hace muy bueno. Pero no tiene otro trabajo. No, ¿cómo cree que voy a tener otro trabajo? No tengo otro trabajo. Yo voy a confiar en lo que Dios tenga. ¿Y sabe qué? Pues me liquidaron. Se terminó el dinero y comenzamos a pasar tiempos de escasez. Pero déjeme decirle algo, sin comer nunca me quedé. Que tuve que bajarle a la situación en la que vivíamos, sí, pues estábamos acostumbrados a comprarles a los hijos todo lo que querían y a salir con los carros del supermercado llenos y comprar y gastar y exagerar en muchas situaciones, ¿verdad? Los gastos. ¿Qué tuvimos que hacer? Totalmente recortarnos. Dios tenía que pasarnos por ese tiempo. ¿Y sabe por qué? Porque en ese tiempo yo sé que estaba metido en la iglesia y estaba sirviendo y estaba todo, pero yo sé que Dios había perdido terreno en mi corazón. Dios había perdido terreno en mi corazón porque yo estaba más afanado por lo que ganaba en el trabajo, por las vacaciones, por lo que hacía, por lo que compraba, y yo decía que todo eso pues era a base del éxito, ¿verdad? Del trabajo, del puesto, de lo que yo ganaba, y adquiría todo lo que quería. Pero sabe, llegó el momento en que Dios ocupaba un pequeño espacio en mi corazón. Cuando pasa esa situación, empezamos a pasar un tiempo difícil, que llegaron momentos en que no teníamos ni para la leche ni para nada, y sabe, eso nos hizo buscar a Dios, meternos más a depender de Dios, y Dios comenzó a ganar terreno en nuestro corazón y comenzamos a confiar en Él. Y sabe, yo salía con mis currículum en la mano, iba a tocar puertas, ¿verdad? En algunas me encontraba amigos y me decían, oye, ¿cómo andas? No, pues ahí pasándola, y me sacaban dinero y me decían, toma, de algo te puede servir. Y yo llegaba y le decía a mi esposa, mira, me encontré a un amigo y me dio tanto dinero, ya tenemos para la leche. Y sabe, pasó un tiempo difícil donde Dios trató con nuestra vida, donde Dios nos enseñó a depender y a confiar en Él. Después se abrieron las puertas, me contrataron en otro banco y al mismo tiempo Dios me estaba llamando para servirle de tiempo completo. Y sabe, Dios tenía un trabajo mucho mejor para mí, venir y servirle a Él. Por eso yo pude darle las gracias cuando dijeron, ¿sabes qué? Ya, porque probablemente a lo mejor si hubiera seguido ganando mucho más dinero y eso, mi corazón se hubiera seguido endurecido y no hubiera atendido al llamado de Dios. Yo encontré al hermano Pablo en esos días y me dice, ¿qué andas haciendo? Ando buscando trabajo, voy a entregar unos currículum. Y me dice, ¿andas buscando trabajo? Y yo le dije, sí, y se me quedaba viendo y se reía. ¿Trabajo? Y me hizo pensar y le dije, no, ¿sabe que no ando buscando trabajo? Ando buscando la voluntad de Dios para mi vida. Y me dice, eso sí, te creo, la vas a encontrar, pero cuando la encuentras, no le digas que no. No te hagas a un lado. Y sabe, esta era la voluntad de Dios para mi vida, que yo viniera a servirle de tiempo completo, y las puertas se cerraron allá afuera. Ahora, Dios te ha estado hablando a tu vida, y Dios quiere que tú hagas su voluntad. Y probablemente estás pasando por una situación difícil en tu vida,
Y tú andas buscando cómo suplir esa necesidad en la que estás viviendo o estás pasando. Pero déjame decirte algo, Dios quiere ir más allá de tu vida. No es la cuestión financiera, no es la cuestión económica la que Dios quiere suplir en tu vida. Dios quiere suplir un área mucho más importante, el que tú camines en la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Que tú hagas la voluntad de Él sin ponerle ninguna traba, ningún obstáculo. Que tú puedas decirle, Señor, aquí estoy para lo que tú quieras, Señor. ¿Y por qué? Porque hay un origen. También en nuestra vida hay un origen de las pruebas o de las situaciones difíciles que estamos viviendo. Y es perfectamente razonable preguntarnos cuál es el origen de cada situación que estamos viviendo. En primer lugar, déjeme decirle que una de las causas principales de nuestras malas decisiones, de nuestros tiempos difíciles, son nuestras malas decisiones. Ese es un problema. A veces estamos pasando, no es necesario que haya venido la crisis. Mire, déjeme decirle algo, muchos de ustedes están viviendo tiempos difíciles, no de ahora, de este año, sino de muchos años para atrás. Han estado viviendo tiempos difíciles y tiempos de prueba porque han tenido malas decisiones en su vida, han tomado malas decisiones en el caminar. Dios les ha dado libre albedrío para tomar libres decisiones, para decidir lo que ustedes quieran, pero no han tenido la sabiduría de Dios para tomar las buenas decisiones. Y ahora que están metidos en los problemas, pues lógico, se van con la corriente que dicen, no, pues la crisis, qué dura está la crisis, qué difícil está la crisis y qué tremendo está la crisis. ¿Sabe? Si usted y yo hubiéramos tenido sabiduría en diferentes crisis, no hubiéramos perdido muchas cosas, pero nos ha hecho falta la decisión de confiar en Dios y de buscar la sabiduría de Dios. Muchos de ustedes están metidos en pruebas y en situaciones difíciles por sus malas decisiones. Hablemos de las tarjetas de crédito, por tocar algo nada más. Muchos creen que porque le llegó una tarjeta de crédito sin pedirla, Dios lo bendijo. Ay, es que, hermano, de veras, créame, mire, las tarjetas me llegaban sin pedirlas. Y pues llegaron en un momento muy bueno cuando estábamos pasando por una situación difícil y yo dije, ay, pues Señor, gracias porque tú tienes cuidado de tus hijos. Y me mandó una tarjeta de crédito. Le dije, no se preocupe, también los embargos le van a llegar y sin avisarle, sin que usted los pida. Así. Una señora un día habla con una persona de la iglesia y le dice, oye, quiero pedirte un consejo, te invito a comer. Ah, órale, ahí van a comer las dos. Y luego pues ya le comienza a decir, no, es que fíjate que estoy atorada con las tarjetas de crédito, debo muchísimo dinero, ya no sabemos qué hacer. Dios ya nos había sacado en otras ocasiones de esto, pero nos volvimos a meter y ¿qué haces? Y entonces la otra mujer le comienza a decir, no, pues tienes que depender de Dios, rompe tus tarjetas, ya no tengas esto, lo otro. Y al final pues dice la persona, bueno, pues yo iba preparada porque como me estaba hablando de que tenía problemas económicos, pues yo dije, a lo mejor no trae ni para invitarme a desayunar o a comer. Dice, pues yo iba preparada. Entonces cuando llega la cuenta, esta otra señora le dice, no, yo pago. Pues déjame, pues tú andas mal. No, espérate, ¿qué crees? Mira, la verdad es que no tenía para invitarte a desayunar, pero ayer Dios me bendijo, me llegó una tarjeta nueva y la voy a estrenar contigo. Yo le preguntaría, ¿eso es sabiduría? ¿Y por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? Hermano, muchos están metidos en tiempos difíciles por sus malas decisiones. Y ahí Dios no tiene nada que ver. Porque usted ha tomado su libre albedrío para tomar la decisión que usted quiera. Un segundo lugar, las dificultades pueden deberse a ataques de otra persona. Sí, cuando usted es cristiano y luego su familia comienza a tirarle y atacarle y hacerle, los vecinos saben que usted es cristiano y le echan la basura, le suben al volumen a todas las canciones. Ahí está Vicente Fernández a las 3 de la mañana, cante y cante en la puerta de su casa, ¿verdad? Y llevándole serenata, pero ya saben que usted es cristiano. ¿Sabe? No pasa nada. Dios toma el orden, Dios tiene el control. Pero no sé nada, ¿por qué? Porque nosotros no estamos buscando ese tipo de situaciones. Solo llegan, algo Dios nos quiere enseñar. Vea lo que dice 1 de Pedro 3:14. 1 de Pedro capítulo 3. ¿Lo tiene? 1 de Pedro 3:14. Más también, dice, más también si alguna cosa padecéis
por causa de la justicia, ¿qué dice? Bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. No pasa nada, hermano. Es cuestión de que ore por sus vecinos. Ore por sus vecinos. A nosotros nos han tocado, mientras la casa que teníamos a un lado se rentaba, y nos tocaba cada vecinos, y pues lo único que hacíamos, Señor, pues cámbianoslo, Señor. Si algo nos estás enseñando, pues bueno, pues está bien la enseñanza, ¿verdad? Y mire, Dios nos ha bendecido hasta con los vecinos. Ore por sus vecinos también. Y mire, Dios nos ha bendecido hasta con los vecinos que tenemos. De veras que ahí está la mano de Dios. Otro punto por el que pasamos tiempos difíciles, nuestro sufrimiento es muchas veces el resultado de vivir en un mundo caído. Es cierto, vemos los tornados, los terremotos, las inundaciones, las enfermedades, las guerras y otro tipo de fenómenos naturales. Todos son resultados de un efecto del pecado sobre el mundo. Es evidente que no hay forma de escapar de ellos, porque pues cuánta gente en el tsunami, en los terremotos muere. Pues son circunstancias que Dios permitió de esa manera. Bueno, solamente Él sabe por qué. Dios es soberano. Pero por último, hay una causa de las pruebas o de las situaciones o tiempos difíciles que no nos gusta mucho a los cristianos o a las personas que decimos que conocemos a Dios. ¿Sabe cuál es? Cuando Dios comienza a tratar con nosotros. Y probablemente tú estás metido en una situación en este tiempo donde Dios está tratando contigo en algunas áreas de tu vida. Y tú dices, ¿pero por qué? ¿Por qué Dios está tratando conmigo si Dios nos prometió pura felicidad? Si Dios nos prometió pureza, ¿por qué entonces dice Jeremías 29:11? Porque los pensamientos que tengo acerca de ustedes son pensamientos de paz y no de mal, para darles a ustedes el fin que están esperando, dice Jeremías 29:11. Eso dice, pensamientos de paz y no de mal. Entonces, ¿dónde está la palabra de Dios? Entonces, ¿dónde está esto? Entonces, ¿dónde está aquello? Déjame decirte algo bien importante que yo aprendí ahora que estaba estudiando. Dios, fíjate bien, Dios está más interesado en tu madurez y en tu crecimiento que en tu felicidad. ¿Me explico? Dios tiene más interés en tu madurez y en tu crecimiento que en tu felicidad. A Dios le interesa más tu madurez y tu crecimiento. ¿Y sabes por qué? Porque esta vida es pasajera. ¿Sí sabías que esta vida es pasajera? Y que tenemos una vida eterna con Él para los que lleguemos. Eso es la verdadera felicidad. Hace tiempo yo compartía con los jóvenes adultos y yo les decía, déjenme enseñarles un principio. La felicidad no está en el matrimonio, ni la felicidad está en la soltería. Yo les decía, tengo amigos solteros que les urge, se andan quemando por casarse. Ay, ¿cuándo? Y de aquí estoy viendo uno, pero no te escondas. No se crea. Y les urge casarse. Ay, Señor, mándame una. Y seguido, como yo leo las peticiones, seguido me toca una petición. No voy a decir los nombres, obviamente. Señor, mándame una pareja. Señor, una pareja. Mire, casi el papel me habla, así como que el papel me suplica, ¿verdad? Allí casi como yo las leo ahí, las peticiones allí, por favor, así casi me dice que el Señor me mande una pareja. ¿Y sabe por qué? Porque a veces pensamos que nuestra felicidad está en el matrimonio. Y tengo otros amigos que ya no se la acaban, que se quieren salir del matrimonio urgentemente. Ellos dicen, no, es que ya estoy hasta aquí del matrimonio. Y eso me llegó al principio de pensar, ¿en dónde está la verdadera felicidad? ¿En mi soltería o en mi matrimonio? En ninguna de las dos partes. Nuestra felicidad está en Cristo. Cuando tú estás en Él, estás completo. Así es de que si tú tienes aquí, es que me quiero casar para ser feliz. O el casado, me quiero divorciar porque quiero volver a ser feliz. Tu felicidad y mi felicidad está en Cristo, grábatelo bien. En Él estamos completos. Tiene que ser, grábatelo bien.
Dios está más interesado en nuestra madurez y en nuestro crecimiento. ¿Y sabe por qué? Porque hay lecciones que muchas veces solo se pueden aprender en medio de las dificultades. Por tanto, fíjese bien, por tanto, el Señor va a permitir que vengan problemas y situaciones difíciles a nuestra vida para cumplir sus propósitos en nosotros. Dios lo va a permitir. Ahorita tenemos uno de los servidores, está en el hospital, tuvo una extracción de la muela del juicio y se le infectó, se llenó de pus. Entonces se le puso el cachete. No, hombre, Kiko se moriría de envidia si lo hubiera visto a él. Tenía el cachete así pero inflado, y entonces lo tenía lleno de pus. Entonces tuvo que caer al hospital para que le drenaran. Le hicieron una abierta por este lado para drenarle toda la pus, porque si la pus se le iba a la sangre, se convertía en una septicemia y en segundos se va. Y el cuate me habló y me dijo: Toño, ora por mí, ponme en oración ahí, que todos los hermanos oren por mí. Y la verdad es que mira, olvídate, vamos a estar orando por ti, pero busca qué es lo que Dios te quiere enseñar en todo esto. Y después le drenaron, salió todo y ya está más tranquilo. Se le volvió a infectar y estaba en el pómulo, ya iba la pus en el pómulo, que si le llegaba la pus al ojo, dijo el doctor, perdía el ojo también. Y estaba ahí. Y todos los días le hablo 3, 4 veces al día y pues le comparto una palabra, le doy una palabra de ánimo y estoy ahí, ¿verdad?, con él. Y le digo: todo este tiempo que tienes ahí, ¿qué Dios te ha hablado? No, Toño, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Me metió a un curso intensivo. ¿Cuántos quieren un curso intensivo? ¿Sí? Bueno, Él es el que da las solicitudes. Y sabe, ahorita en la mañana le hablaba, le dije: fíjate que he estado hablando de ti en estos mensajes, porque ayer cuando estaba preparando, hablé con él y dije: no, estoy preparando un mensaje así, así, así. Mañana va mi hermana por el mensaje para escucharlo. Y hoy en la mañana le hablé, le dije: hoy estoy hablando de ti en los mensajes, man. Así. Me dice: no, hombre, Toño, si tú supieras todo lo que he aprendido estando aquí. Le digo: ¿por qué tenías que llegar ahí? Para aprender. Yo le pregunto a usted: ¿a dónde tiene que llegar para aprender todo lo que Dios le quiere enseñar? ¿A dónde quiere llegar? Lamentablemente hay muchos cristianos endurecidos que solamente pueden aprender por medio de las dificultades. No tienen la sensibilidad para buscar a Dios. Créamelo. Por eso Santiago nos presenta una nueva perspectiva ahí. Regrese a Santiago, por favor, al capítulo 1. Ya leímos el versículo 4, vamos a leer el versículo 5. Santiago capítulo 1, versículo 5. Yo le pregunto: cuando hablamos de prueba y hablamos de gozo, ¿encuentra armonía entre las palabras? ¿Sí o no? Cuando habla de pruebas dice: estoy pasando por una prueba, y también se le viene así el gozo. No hay mucha armonía, ¿verdad?, humanamente hablando, entre la palabra prueba y entre la palabra gozo. Pero oiga, vea lo que dice el versículo 5, mejor, lea conmigo. Y si alguno de vosotros, ¿qué? El 4, perdón. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Oiga, nos cambió la plática Santiago. Nos estaba hablando de las pruebas y de gozarnos en las pruebas, y luego ya en el versículo 5 nos habla de que si le falta sabiduría se la pida a Dios. Nos cambió la jugada totalmente. ¿Y sabe por qué? Tal parece que Dios sabe algo sobre el sufrimiento humano que nuestra mente no puede captar por naturaleza. Debe de haber una explicación mucho más allá de lo que podemos concebir o entender. Por esta razón, Santiago cambia de conversación en el versículo 5 de ahí del capítulo 1, ¿verdad? Pasando de las pruebas a la sabiduría. ¿Y sabe por qué? Sin sabiduría es imposible discernir los propósitos de Dios para nuestras pruebas.
Sin sabiduría no vamos a entender el plan y el propósito de Dios por lo que estamos viviendo. En lugar de quejarte, en lugar de reclamarle a Dios, mejor pídele sabiduría, como dice ahí, que dice en el versículo 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. En lugar de quejarnos, ¿y por qué este tiempo? Y Señor, ya me quedé sin trabajo, y ya pasé esto, y ya pasé aquello. Dígate, mejor, Señor, dame sabiduría para entender tus tiempos, Señor. Yo le pregunto, ¿estos son tiempos de Dios o son tiempos de nosotros? Son los tiempos de Dios. A veces mis hijos ahí, cuando yo les digo, oye hijo, esto y esto y esto, ay papá, eso es de tus tiempos. Hijo, todavía siguen siendo mis tiempos. ¿Quién te paga tu escuela? ¿Quién te da de comer? ¿Quién te lleva a la escuela? ¿Quién te recoge? ¿Quién te suple la ropa? Yo sé que es Dios a través del papá, pero ¿son mis tiempos o ya no son tus tiempos? Hijos, mejor no digan nada. Porque luego aquí hay adolescentes, aquí están. Porque luego uno les dice, oye hijo, hace esto, mira, sé educado, habla de esta manera, o haz aquí. Ay papá, eso es de tus tiempos. Pues mientras sigas comiendo como hijo ahí, siguen siendo los tiempos de tus papás. Y si te lo dicen es por tu bien. Es lo mismo que sucede con Dios, son los tiempos de Dios. Y si lo que Dios hace es porque es lo que nos conviene. Muchos cristianos, muchas personas tienen ideas falsas en cuanto a las pruebas. Creen que no es correcto preguntarle a Dios por qué suceden ciertas cosas. Una cosa es preguntar y otra cosa es cuestionar. Sin embargo, no hay nada, absolutamente nada de malo cuando usted y yo vamos con el Señor y le decimos, Señor, ¿para qué permitiste que sucediera esto, Señor? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Cuál es el propósito, Señor, que tú tienes en esta situación que estoy viviendo? Señor, ¿qué me quieres enseñar a través de los tiempos difíciles? No se queje. Mejor pregúntele. Después de todo, Dios es soberano. Él pudo haber evitado los tiempos dificultades y los tiempos difíciles y las dificultades en nuestra vida. Él lo pudo haber evitado, pero si no lo hizo, fue por algo importante que Él nos quiere enseñar a usted y a mí. Y podemos acercarnos a Él y entender sus razones. ¿Y sabe por qué? Porque la fe se afina en medio de las dificultades. La fe se afina. Tal vez el propósito más evidente para nuestras dificultades es poner a prueba nuestra fe. Dios no nos prueba esperando que nuestra fe falle, para nada. Por el contrario, nos prueba para que podamos aprender a depender más de Él y también para que tengamos más confianza en su constante presencia y poder sobre el mundo. ¿Cómo sabremos lo que seremos capaces de enfrentar en la vida si nuestra fe no ha sido probada? Mientras todo está bien, no pasa nada, todo bien tranquilo. Vaya a Primera de Pedro, por favor, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, por favor, versos 6 y 7. ¿Lo tiene? Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser, ¿qué? Afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. La fidelidad de Dios durante nuestros tiempos de tensión, le glorifica a Él. Y eso es más valioso que el oro y la plata. Porque cuando más difícil está la situación, más nos acercamos a Él. ¿Sí o no? Así de fácil. Mire, hay muchas personas en el mundo que tienen una enorme riqueza material y económica, pero nada de valor eterno, nada. ¿Qué podrán hacer estas personas cuando experimenten pruebas que sus riquezas no sean capaces de solucionar? Cuando su dinero de nada vale, cuando sus propiedades de nada sirven, por los tiempos difíciles y las adversidades de la vida, por las aflicciones de este mundo, por la muerte. Mire, quienes carecen de fe, no tienen nada. Si usted no tiene fe, no tiene nada. ¿De qué le sirven sus riquezas? ¿De qué le sirven sus posesiones
en estos tiempos. En la mañana al terminar un hombre me dijo: Toño, ¿cómo podemos hacer para cambiar los tiempos? Tú y yo, nada. Tú y yo no podemos cambiar los tiempos, pero sí podemos cambiar nuestra manera de pensar. Como dice una versión parafraseada de Romanos capítulo 12, versículo 2, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Si tú sigues pensando, y estos tiempos difíciles, y estos tiempos están así, y estos tiempos están acá, quejándote y quejándote, tu pensamiento no va a cambiar y tu manera de vivir tampoco va a cambiar. Pero cuando tú comiences a cambiar tu pensamiento y digas: Señor, gracias por los tiempos que me permites vivir, Señor, porque yo sé que tu mano está ahí. Y probablemente tu situación no cambió, pero tu pensamiento cambió. La manera de ver las cosas, a la manera como Dios las ve. Déjame decirte algo. Hace como unos 2 años, era un sábado para amanecer el domingo, ya era domingo en la madrugada, a las 4 de la mañana exactamente, me despertó un dolor de muela. Híjole, no, ¿sabe qué? Impresionante el dolor. Y entonces, para no hacerle ruido a mi esposa, yo me bajé al cuarto ahí donde planchamos y empecé a calentar unas telas, ¿verdad? A ponerme en la pieza. Pues yo no sabía ni qué onda, ni qué hacer, pues el dolor era tan intenso, ¿verdad? Y me ponía la tela y veía la plancha y casi me daban ganas de ponerme la plancha, porque el dolor era tan intenso, ¿verdad? Y en ese momento me llegó un pensamiento y decía: ¿qué ofrecerías tú porque se te quitara el dolor? ¿Qué darías porque cambiara tu situación actual? Señor, híjole, mi coche, Señor, mi casa, Señor, híjole, no todo, pero es que me duele mucho, ¿verdad? Y estaba yo ahí metido, ¿no? Y sabe, el dolor era intenso, y estaba así. Y sabe, lo que hice fue ponerme de rodillas y entender el plan y el propósito de Dios. Señor, si este dolor sirvió para que me despertaras y hablara contigo, está bien, Señor, lo acepto. Y ¿sabe? Yo me puse a platicar con Dios y empecé a decirle: Señor, gracias, yo no sé qué es lo que me quieres enseñar en este momento, pero yo sé que yo lo voy a entender. Señor, gracias, Señor, lo único que necesito es descansar, porque mañana, Señor, voy a ir a servirte lo que tú quieras hacer. Y yo estaba ahí orando, ¿verdad? Y con mi mano así. Y sabe, el dolor comenzó a bajar. Y llegó el momento en que estaba en una paz. No tomé ninguna pastilla, no tomé nada y fui a dormir tranquilamente. El lunes voy con la dentista y me dice: Toño, ¿cómo aguantaste? Esto es una pulpitis, te tronó. ¿Te tronó? Le dije: ¿sabes? Esto sucedió cuando yo comencé a orar. El Señor comenzó a bajar la intensidad y sucedió. Y hoy en la mañana me dice una persona, me dice: Toño, lo que te pasó a ti con la muela me pasó a mí. Dice: un día yo llegué con un dolor y estaba aquí, y entonces estaba con una mano levantada y con la otra me agarraba la muela y decía: ay, Señor, qué dolor. Dice: y Dios me habló y me dijo: alábame con tus 2 manos. Y decía: Señor, me duele mi muela, alábame con tus 2 manos. Dice, y ya en la tercera vez levanto mis manos y el dolor comienza a ceder. Y sabes, yo entendí que Dios quería que lo alabara en el tiempo de la aflicción. Son los tiempos más difíciles de hacerlo, pero son cuando más bendición encontramos. En el momento del dolor, en el momento del sufrimiento, cuando más nuestra alabanza llega a Dios. Y probablemente tú estás pasando hoy un tiempo difícil, un tiempo de aflicción, pero por eso es tiempo de que alabes a Dios, de que te goces en medio de las circunstancias. Había un hombre en esta congregación y decía: yo no les creo nada a todos ustedes que predican ahí arriba. Dice: ustedes dicen: ay, no, que Dios, y luego que Dios me suplió, y es que así como dije hace rato, que un amigo me encontré y me dio, y fui, con eso compré la leche, y luego que Dios me quitó el dolor, y dice: yo no les creo nada de lo que ustedes predican. Está bien. Nosotros estamos compartiéndolo de acuerdo a la palabra, no es un dogma de fe, que lo tienes que creer de esa manera, pero ¿sabes qué?
Por eso tu vida no cambia. Por eso estás metido en la misma situación que vives toda la vida, porque no le crees a Dios, no a nosotros. Por eso yo le dije en un principio, no me crea a mí, créale a Dios. Y muchos de ustedes no creen. Aquí adentro es bien fácil creer. Porque yo le digo, ¿cuántos se gozan en medio de las pruebas? Y yo sé que muchos me dicen que amén, 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 empiezan a gritar ahí, ¿verdad? Y salen. Tenemos que tener la convicción de lo que estamos diciendo. Y sabe, tenemos que tener una fe fuerte y afinada sobre la roca del sufrimiento. Dios nunca nos ha prometido una vida fácil. ¿A alguien Dios le prometió una vida fácil? Levante la mano. Digo, para que nos diga cuánto le dio de mochada a Dios para que le diera esa vida fácil. Vaya conmigo a Juan capítulo 16. ¿A quién le prometió Dios una vida fácil? ¿A ti? ¿A quién? ¿A ti? ¿A quién le prometió algo fácil Dios? ¿Sí? ¿Saben que lo bueno cuesta? Pues vea lo que dice en Juan capítulo 16, versículo 33. Pero vea el encabezado del versículo 25 ahí en ese capítulo. ¿Cómo dice? No, el encabezado. Yo he vencido al mundo. ¿Usted y yo en dónde estamos? En el mundo. Estamos en el mundo. Pero vea lo que dice en el versículo 33. Dice, estas cosas, o sea, todo lo que viene allá arriba. ¿Sí? Y léalo en su casa, para no entretenernos tanto. Versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis, ¿qué? Paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero ¿qué más dice? Confiad, confía. Yo he vencido al mundo. Dice la otra versión que yo tengo aquí. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Ay, sí, si tú supieras que no tenemos para cenar ahí, invité a mis compadres que son del DF y les voy a hacer romeritos y les voy a tener que hacer ahora ahí pasto. Hermano, le damos un énfasis a la comida, a lo terrenal, como usted no tiene una idea. Queremos todo, ay no, es que quiero hacer pavo y quiero hacer esto y todo. Si no tiene para el pavo, compre una resortera y váyase a las huilotas, mire. Ahora, le damos permiso aquí atrás en el auditorio menor, con eso de que tenemos aquí productos de maíz y la galletera enfrente, véngase y le damos permiso de que case todos los palomos que usted quiera y haga un mole de palomo. Ahí están todos, lléveselos. Ay, hermano, es que no tengo ni siquiera para esto ni para el otro. Haga frijoles a la española. ¿Quiere? Le doy la receta de los frijoles a la española. ¿Cómo son? Vaya al mercado y busque frijol picado, de ese que tiene gorgojo. Ya no gasten la carne. Ya no gasten la carne, los pone ahí a cocer y mire, nada más le pone un poquito de chorizo para que agarren buen sabor y ya tiene frijoles a la española. Y al tiempo de que se lo está comiendo hasta le van a preguntar, oye, ¿cómo le haces para meterle la carne a los frijolitos? Usted no le diga nada hasta que termine de cenar. Y le dice, son frijoles importados del mercado de San Juan de Dios. ¿Sabe? Estamos ahí afanados, que es que no tengo para esto y no tengo para lo otro, y qué va a suceder y qué va a hacer. Yo le pregunto, ¿usted no cree que Dios le puede mandar un amigo como los que me mandó a mí cuando yo no tenía dinero? ¿Por qué a mí sí y a usted no? Hermano, créale a Dios. Dios te puede sacar de cualquier situación en la que tú estás viviendo, pero primero entiende el propósito que Dios tiene para tu vida en lo que estás pasando. Por eso necesitamos vivir con sabiduría en estos tiempos para entender los planes de Dios. También Dios permite las pruebas en nuestra vida para purificarnos.
¿Cómo es esto? Déjeme decirle, las pruebas nos presionan en lo más íntimo de nuestro ser, donde a menudo tratamos de ocultar pecados, hábitos vergonzosos y áreas descuidadas. Y el Señor sabe que estas cosas tienen que ser sacadas a la superficie y enfrentadas honestamente si queremos convertirnos en creyentes maduros. Déjame decirte algo, muchos están pasando tiempos difíciles desde hace mucho tiempo porque sus vidas no están bien delante de Dios. Hay pecado, hay hábitos que siguen estando ahí y no cambias. Sigue siendo el esposo ahí, todo bien áspero con la esposa y gritándole y haciéndole y maltratándole y todo eso. Sigue siendo a lo mejor el hijo desobediente ahí, ¿verdad? Todo ese tipo, y tú dices, ay, ¿por qué me pasan a mí las cosas? ¿Sabes por qué te pasan? Porque Dios quiere que cambies. Porque Dios quiere que saques de tu vida todo eso. Porque Dios quiere purificar tu vida. Porque Dios quiere cambiar tu vida, porque Él quiere que llegues a ser un cristiano victorioso, un cristiano conforme a la imagen y semejanza de Dios. Dios quiere tratar con tu vida también. Dios quiere tratar con nuestras vidas, sacar todo aquello, limpiarnos. Y por eso también Dios permite tiempos difíciles en nuestra vida. Yo no sé cómo está tu vida. Dios sí sabe y tú sí sabes. Déjame decirte algo, probablemente tú andas buscando la respuesta, una respuesta correcta a la situación que estás viviendo. Te voy a decir algo, es imposible si no tomas a Dios en cuenta, es imposible si no le pides a Dios sabiduría para el tiempo que estás viviendo, así de sencillo. No, es que yo no sé qué me pasa y tengo un hijo bien rebelde y pasa esto y pasa lo otro y mi hijo es de esta manera y todo. Bueno, está bien. Está bien, y busca a Dios. Hoy en la mañana vino una señora y me dice, hermano, necesito que me ayude a salir de una situación difícil que estoy pasando, ya tengo tiempo. Y me dice, es que todos los días en la noche me habla un muerto. Le digo, pues ha de ser un muerto de hambre y que le va a tocar ahí, que le va a tocar la puerta para que le dé de cenar o de comer. No, le digo, no es eso. Busque qué es lo que Dios le quiere enseñar. Además, los muertos no regresan. ¿Ya sabe quién la está engañando ahí? No, busque a Dios. Yo le puedo asegurar que algo hay en todo esto que usted está viviendo. Analice su vida. Y sabe, a veces ustedes vienen a consejería o va usted a consejería con el pastor o con el consejero, como que esperando que el consejero tiene una bolita de cristal y le diga, pastor, vengo a que me diga por qué me está pasando esto. A ver, vamos a ver. Nos ponemos el turbante y comenzamos a hacer la de Amiro, o de, ¿cómo se llama la otra? ¿De quién? ¿De Walter? Y comenzamos ahí a darle vueltas y vueltas. Ah, mira, te está pasando esto porque estás así. Es como la persona que viene, ay, hermano, estoy pasando por una situación económica difícil, la verdad. Y fíjese que no sé por qué me pasa esto. ¿Y por qué cree que me esté pasando? Y mira, muchas veces ya sabemos por dónde. Y le decimos, ok, ¿estás diezmando? No, pues no me alcanza, ¿cómo voy a diezmar? Pues por eso te está pasando. ¿Sabe? Tenemos la palabra, esa es la mejor guía para usted y para mí. Tenemos la palabra y tenemos a Dios. La Biblia dice, Jeremías 33:3, que dice, clama a mí. No dice clama al pastor, dice clama a mí, dice Dios. ¿Y qué más? ¿Y él qué? ¿Y qué más? Cosas que, pero hay una palabra ahí. Necesitan estudiar la Biblia, hermanos. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hace tanta falta que estudiemos la palabra, hermano, créamelo, cada día. Tenemos que estar convencidos de que Dios tiene el control del tiempo y de la intensidad de la crisis. Vaya conmigo a 1 Pedro 5, por favor. 1 Pedro 5, versículo 6.
¿Lo tiene? Capítulo 5. Primero Pedro 5, 6 y 7. ¿Lo tiene? Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Quién es el que mide el tiempo? Echando toda vuestra ansiedad ¿sobre quién? Sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Oiga, no, ¿sabe qué? Cierre su Biblia y vámonos ya. Hermano, ¿qué onda con estos tiempos difíciles? Él tiene cuidado de nosotros. ¿No dice así su palabra? Ahora, ¿de quién es el tiempo? El tiempo es de Él. ¿Y hasta cuándo pasará esta crisis? ¿Y cuánto tiempo más vamos a aguantar esto? El tiempo que Dios quiera. Así es la respuesta. ¿Y hasta cuándo va a durar la crisis? Hasta que Dios quiera. ¿Estás de acuerdo o no? No se fíe de los mercados. Hoy amaneció el dólar a 13.30 y luego mañana amanece a 13.60 y luego, oye, ¿hasta cuándo el dólar va a estar más barato? Pues hasta que Dios quiera, mano. Así de sencillo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Confiar. Confiar. Esto fortalece mi fe al confiar en Dios. Y nada de eso. Por eso yo le leía: no tendremos temor de malas noticias, de nada. Debemos reconocer que Dios tiene un propósito específico para cada prueba o circunstancia en nuestras vidas. Dios está tratando de una manera contigo, Dios está tratando de otra manera contigo. Dios está tratando de distintas maneras con cada uno. ¿Está de acuerdo? Con cada uno. Si ahorita yo le digo: a ver, vengan 20 a dar un testimonio de cómo Dios está tratando, le puedo asegurar que 20 pasan, pero así, mire, pero en calidad de rápido, y 20 platican algo diferente. No, pues Dios está tratando conmigo porque pues soy muy desesperado, y está mi hijo que anda en la escuela mal, no, pues que mi esposo que anda ahí medio rarón, y no, pues que mi esposa anda, y mire, cada quien tiene una situación específica, y Dios tiene capacidad para tratar con cada uno conforme lo ocupamos, pero también Dios tiene una respuesta para cada uno. Grábeselo bien. Debemos reconocer que Dios tiene un propósito. ¿Y sabe por qué? Porque Él es un Padre amoroso. No nos evitará todos los problemas. Sin embargo, siempre dará a sus hijos el poder para vencer los obstáculos. Grábeselo bien. Debemos reconocer que cada prueba está hecha para suplir una necesidad específica que Dios ve en nuestras vidas. Muchas veces no veremos o entenderemos esa necesidad hasta que termine el proceso de prueba en el que nos encontramos. También tenemos que estar convencidos de que Dios estará con nosotros a cada paso de nuestros tormentosos tiempos en la vida. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 13, por favor. Ahí dele vuelta a Pedro, en el capítulo 13. Este versículo está tremendo, hermano. Hebreos 13, 5. ¿Ya lo tiene? Dice Hebreos 13:5: sean vuestras costumbres, fíjese, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con ¿qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ahora. ¿Y cuándo es ahora? ¿Cuánto traes en la bolsa? A lo mejor no traes nada, pero tienes que estar contento. Contentos con lo que tenéis. ¿Cuándo? Ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. ¿Cómo ve? ¿Le sigo? Bueno, créamelo, necesitamos llegar a este punto de entender los planes y los propósitos de Dios. Dios quiere probar la fortaleza de nuestra fe. En muchos sentidos, el Señor nos ayuda a tomar, por ejemplo, un inventario espiritual de nuestra vida, al traer pruebas a nuestra vida para demostrarnos la fortaleza o debilidad de nuestra fe. ¿Cómo está tu fe el día de hoy? ¿Fuerte? Pues qué bueno. Mire, una persona que se vuelve resentida, amargada, que se autocompadece constantemente cuando se enfrenta a los problemas, deja al descubierto de una forma clara una fe débil. ¿Sí? Una persona que está ahí: no, yo no sé por qué estos tiempos son tan difíciles y no tenemos para esto, y ya subió otra vez el azúcar, y ya el frijol está tanto, y ahora el arroz y usted
conoce, luego despide amargura a la gente ahí, al hablar. Y por el otro lado tiene otra, híjole, fíjate que subió el jitomate, pero gloria a Dios, yo sé que Él me va a dar para comprarme 1 kilo, a lo mejor los que necesite. Y comienza a ver una fe diferente. Y yo no sé hasta cuándo estos tiempos de crisis, no sé qué, y que no. Una persona que se vuelve más, o sea, que se acerca más y más al Señor, en la medida que se intensifica la prueba y pide ayuda para llevar la carga, demuestra también de una forma clara una fe robusta, una fe fuerte. Así de sencillo. Se nos dan pruebas para hacernos humildes. ¿Sabe que muchos necesitan bajarle al orgullo? Es que todo lo que tengo es por mi capacidad, por mi inteligencia. Mis años me han costado trabajar y estudiar, y por eso todo lo que tengo me lo merezco. Órale, mano. Vaya conmigo a 2 Corintios 12. Se nos dan las pruebas para hacernos humildes, para recordarnos que no dejemos que nuestra confianza en el Señor se vuelva arrogancia y autosatisfacción espiritual. Cuantos mayores son nuestras bendiciones, luego creemos que son nuestros propios logros y no la tomamos como parte de la obra del Señor en nuestra vida. Y vea lo que dice 2 Corintios 12:7, ¿lo tiene? Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé para que no me enaltezca sobremanera. ¿Cuál es tu aguijón? Probablemente tienes un aguijón. Cuando iba a comenzar la predicación hace rato, yo le comentaba a Gerardo y le decía, no hombre, todavía me tiemblan las piernas al subirme a compartir, la verdad, y luego voy al baño, ¿verdad? Para ver híjole, allí, ¿qué onda, Señor? Y dice, pero todavía, le digo, ¿y sabes qué? Yo lo veo con Chuy, también le pasa y todo eso. Digo, pero pues eso es padre. Porque no nos subimos como artistas, ya tengo al público totalmente dominado. ¿Verdad que sí? Mire, ya ven, ni me contesta, no está dominado. No, de eso se trataba, que no me contestara, porque si no, pues caeríamos en el juego. Entonces, y yo le digo, imagínate qué gacho, el artista ya tiene al público dominado y todo eso. ¿Sabes qué? No. Nuestra dependencia sigue siendo de Dios. Y si estamos aquí arriba, no es por nuestra capacidad, no es por nuestro pensamiento, no es por nuestra experiencia, no es por nuestra sabiduría, es por la gracia de Dios. Y si tú tienes el trabajo que tienes, es por la gracia de Dios, no es por todo lo que tú sabes hacer. Y si tienes esa casa donde vives porque está tan lujosa y todo lo que tú tienes, no es por que trabajaste como negro durante tantos años e hiciste lo que tienes, es por la gracia de Dios. Y por esa misma gracia, Dios te puede seguir supliendo la necesidad que tú tengas en tu vida. Pero siempre y cuando tú reconozcas que todo, absolutamente todo lo que tenemos en esta vida es porque Dios nos lo ha dado. Porque eso dice la Biblia, de lo recibido de tu mano te damos. Todo viene de la mano de Dios. Si tú tienes otra idea diferente a esto, estás mal. Ahí está. Dios quiere que seamos humildes. Dios quiere que seamos humildes, que lo reconozcamos a Él en cualquier circunstancia de nuestra vida. ¿Qué dice Proverbios capítulo 3, hablando de la sabiduría? Vaya a Proverbios capítulo 3. Ya estoy terminando. Proverbios capítulo 3. ¿Lo tiene? Versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él, ¿qué? Enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Vaya al capítulo 4, por favor. Dele vuelta ahí, ahí tantito, el capítulo 4.
Dice versículo 1: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desampararéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. A la sabiduría, fíjese, no la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. ¿Qué más? ¿Sabe? El propósito de las pruebas es para revelar lo que realmente amamos. Usted conoce la historia de Abraham, ¿sí o no? ¿Se acuerda qué le pidió Dios a Abraham? Que sacrificara a su hijo. ¿Y sabe? Dios no solamente probó la fe de Abraham, Dios también probó el amor de Abraham hacia Dios. ¿Qué sucede? Que Dios quiere revelar en medio de las pruebas. Dios tiene el propósito de revelar a través de las pruebas lo que realmente amamos. Las pruebas se nos dan para enseñarnos a valorar las bendiciones de Dios. Créamelo. Necesitamos valorar las bendiciones de Dios. Salmo 63, por favor. Salmo 63, versículo, vamos a leer desde el 1. Como dice ahí, Dios, satisfacción ¿de qué? Del alma. Mire, versículo 1, Salmo 63, 1. Dios mío, dice Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Esta mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra. Fíjese. Y sígalo leyendo en su casa. Ya para terminar, vaya conmigo a 2 Corintios 10, 12. Bueno, este y otro versículo y de veras, ya, nos vamos. Ya. Bueno, ¿qué no es el día del Señor hoy? Bueno, entonces, encárguenlas de comer aquí. 2 Corintios 10, ¿lo tiene? El Señor usa las pruebas para desarrollar en nosotros todavía cosas más grandes. 2 Corintios 10, 12, ¿lo tiene? Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. ¿Sabe cuál es la regla que Dios nos ha dado? Su voluntad. Esa es la mejor forma de saber cómo andamos. Esa es la mejor regla para medirnos cómo está nuestra vida en la voluntad de Dios. Déjeme decirle algo. Hay un hombre en todos los escritores de los tiempos de los puritanos, hay un hombre llamado Tomás Mantón. Y este hombre dijo lo siguiente: mientras todo está en calma y con comodidad, vivimos por los sentidos y no por la fe. Mientras todo está en calma y en comodidad, vivimos por los sentidos y no por la fe. Mientras todo está en calma y en comodidad, vivimos por los sentidos y no por la fe. ¿A qué se debe esto? Pues sí, que tienes dinero en el banco, tienes tu colchón, tienes tus inversiones, tienes tu casa, tienes tu coche. Pues, ¿qué es el momento en que vivimos más por los sentidos que por la fe?
Y este hombre decía también, pero nunca se conoce el valor de un soldado en tiempos de paz. Pues sí, pasas los soldados por aquí en los camiones y todos tranquilos, platicando y cotorreando y todo eso. Pero no podemos ver cuáles de ellos tiene verdaderamente el valor, hasta que no están en medio de la guerra, en medio de las circunstancias difíciles. Y por eso este hombre decía, nunca se conoce el valor de un soldado en tiempos de paz. En tiempos fáciles, en tiempos sencillos o en tiempos buenos, pues ahí Dios no puede probar nuestra fe hasta que estamos pasando tiempos difíciles. Y el Señor usa las pruebas para capacitarnos, para ayudar mejor a otros en sus pruebas. Déjame decirte algo, hay mucha gente que está sufriendo por los tiempos que están viviendo, pero tú y yo estamos siendo capacitados para ayudar a esa gente. Eso es lo que dice Lucas. Con este termino ya. Lucas capítulo 22, por favor. Lucas capítulo 22. ¿Lo tiene? Lucas 22, versículo 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Y sabe qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros? Que nuestra fe no falte, que podamos usted y yo afirmar a todos aquellos que están pasando por tiempos difíciles, tiempos de prueba. ¿Y sabe qué mejor que la palabra de Dios? Dice Hebreos 2:18, no lo busque. Hebreos 2:18 dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. La palabra tentados también habla de prueba, de lucha, de toda esta de adversidad. Entonces, cuando él mismo padeció, ¿sabe? Él mismo nos sustenta para seguir adelante. Cierre sus ojos un momento. Yo quiero orar por usted. Quiero orar por usted y quiero decirle que Dios no ha perdido el control, créamelo. Dios no ha perdido el control en ningún momento. Y Dios nos va a dar lo necesario. Dice, yo le voy a leer un versículo, dice Proverbios 3:24, al acostarte no tendrás temor alguno, te acostarás y dormirás tranquilo. No temerás ningún desastre repentino, ni la desgracia que sobreviene a los impíos, porque el Señor estará siempre a tu lado y te librará de caer en la trampa. Padre, yo te doy gracias en esta tarde, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, sabemos que los tiempos no son fáciles, son tiempos difíciles los que hemos estado viviendo, pero Señor, hemos pasado muchos tiempos difíciles y en ninguno tú nos has abandonado, Señor. Y podemos decir, hasta aquí, hasta hoy, tú nos has ayudado, Señor. Señor, y sabemos que nos seguirás ayudando cada día, Señor, a salir adelante. Padre, por eso yo en esta mañana, yo pongo la vida de cada uno de mis hermanos en tus manos, Señor. Y yo te pido que su fe no falte, Señor. Padre, que no desfallezca, Señor. Probablemente está cansado, pero no derrotado, Señor. Probablemente está agobiado por alguna prueba o alguna situación difícil en su vida, pero no está destruido, Señor, porque tú le has guardado y le seguirás guardando.
Tu palabra dice que no nos dejarás y no nos desampararás, y nosotros lo creemos, Señor. Y es por eso cuando entramos en desobediencia y nos salimos de tu palabra, Señor, es cuando comenzamos a pasar tiempos difíciles. Porque cuando entendemos que estos tiempos son los tuyos, podemos decir: gracias, Señor, por los tiempos, porque son tus tiempos, Señor. No son mis tiempos, son los tuyos, Señor. Y probablemente tú estás ahí sentado, pasando un tiempo difícil, porque has tomado malas decisiones. Es tiempo de que le pidas perdón a Dios, reconozcas, y Dios te perdona. Y Dios te va a dar sabiduría para salir adelante. Probablemente estás pasando un tiempo difícil porque hay áreas en tu vida que necesita Dios purificar y limpiar. Pues este es el momento para que te arrepientas y le pidas perdón a Dios. Probablemente estás viviendo tiempos difíciles porque Dios quiere probar tu fe y quiere verte salir aprobado en estos tiempos. Si tú estás pasando por un tiempo difícil, cualquiera que sea la situación, probablemente estás en un tiempo de enfermedad, probablemente en un tiempo de una situación familiar o matrimonial difícil, ponte de pie. Yo quiero orar por ti en esta mañana. Si tú estás pasando por un tiempo así, ponte de pie, créele a Dios, levanta tus manos y alábale al Señor. Y dile: Señor, gracias por lo que estoy pasando, Señor. Ten esa capacidad en este momento de levantar tus manos. Si no lo habías hecho, hazlo ahora y dile: Señor, gracias. Gracias, Señor, por lo que estoy viviendo. Gracias por lo que estoy pasando. Señor, probablemente no he entendido tu plan y tu propósito, pero eso me tiene sin cuidado, Señor, porque sé que todo está bajo tu control. Levanta tus manos y dile: Señor, gracias por permitirme vivir estos tiempos, Señor, porque este tiempo me hace depender y me hace confiar más en ti, Señor, porque este tiempo me hace acercarme más a ti, Señor, porque este tiempo me hace clamarte más a ti, Señor, y no creer lo que el mundo me dice, que la situación, que esto, que aquello, Señor. Padre, para mí es más importante lo que dice tu palabra que lo que dice el mundo. Para mí es más importante, Señor, escucharte a ti que lo que dicen las noticias, Señor, porque yo sé que todo, absolutamente todo, está en el control de tu mano, Señor, y nada sucede si tú no lo permites, Padre. Señor, yo oro por mis hermanos, Señor. Oro por cada uno de ellos, Padre, y yo te pido que fortalezca su fe, Señor. Que su fe no falte, Señor. Que su confianza en ti, Señor, cada día sea mayor. Que ellos puedan ver claramente, Señor, que todo lo que tú haces, lo haces por amor. Que estás más interesado, Señor, en nuestra madurez y en nuestro crecimiento que en nuestra felicidad. Padre, vendrán tiempos difíciles, pero aún allí tu mano nos sostendrá, Señor, y nos guardará en completa paz, porque nuestro pensamiento en ti persevera, Señor, porque nuestro pensamiento, Señor, eres tú, porque tú eres lo mejor que ha sucedido a nuestra vida, Señor, porque tú eres lo máximo, Señor, para nuestra vida, y estamos confiando en ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, estamos agradecidos contigo, Señor, por los tiempos que estamos viviendo, y por eso, Señor, y por eso te alabamos y te decimos: gracias, Señor, gracias, Señor, gracias. Que Dios le bendiga. Buenas tardes.